Yo trabajé en gobierno hasta muy recientemente, el año 2018 al 2021, y siempre critiqué mucho al gobierno. Piensas que fuera, pues quizá ya no haya un mismo lugar. Y sabes qué, la realidad es que las aventuras apenas empiezan. En algún lugar puedes tener una excelente remuneración, pero es muy probable que tengas muy poca flexibilidad de tiempo. Muchas veces el empresario es muy voraz y dice yo quiero los rendimientos ya, y entonces hay un costo humano muy importante. ¿Cómo vivir y hacer negocios en los Estados Unidos? Como si fuera algo muy aspiracional. El mejor empresario es el empresario mexicano, señor Johnson, porque desde que amanece abre los ojos el empresario y comienza a decir, ¿y ahora con qué me voy a enfrentar? Y el empresario mexicano es sumamente resiliente. Lo tiras, lo empujas y se levanta. En otra economía hubiera sido un decrecimiento de 2-3 puntos del PIB. Y en México no pasó nada. Es una cita en Palacio Nacional donde me dejan esperando cerca de 2 horas. Es que la humildad se demuestra de muchas maneras, siempre dándole el privilegio a la otra persona por su valía. Porque la manera como esto fluye mejor, como todos trabajamos mejor, como todos nos entendemos mejor, es precisamente tratando de sumar. Bienvenidos a Inversión y Negocios en Telefórmula. Y hoy tenemos a una persona que ha estado en el corazón financiero mexicano. Él es ex vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además es socio de una firma, o fue socio de una firma de alto nivel, consejero de empresas, profesor en las mejores universidades y líder de organismos empresariales. Un hombre que ha visto de cerca cómo se mueven los grandes capitales y cómo se toman las decisiones que definen el rumbo de un país. Hoy está con nosotros José Antonio Quesada Palacios, así que no te imaginas lo que se nos viene de información de alto valor en este programa. Así que bienvenido, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, y también hoy Alejandra también aquí con nosotros. Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un honor estar en el episodio del día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un honor el que esté compartiendo también parte de su conocimiento y sobre todo la información que el día de hoy tenemos para todos. Bienvenido. Encantado de platicar con ustedes, Ale. Así es, y una de las cosas que nos gusta saber, no solamente la persona de éxito, el empresario, el líder, nos gusta saber también el humano que hay atrás de, ¿verdad? Y José Antonio, ¿qué hábito personal crees que fue la clave para llegar tan alto y a todos estos logros que has tenido? Bueno, sin duda, disciplina, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que tener muy claro es que el que persevera alcanza. Hay veces que la fruta no está muy madura, entonces te cuesta trabajo que caiga, pero a fuerza de estarle terqueando, como dicen mis amigos de Monterrey, va a llegar el momento en donde vas a poder cosechar y los frutos siempre serán muy dulces, Juan Carlos. ¿Cómo describirías tu niñez en 3 palabras? Pues una niñez interesante. Recién te platicaba que tuve un momento donde mi padre no siempre nos acompañó. Realmente tuve una madre maravillosa que hizo las dobles funciones de madre y padre. Y pues mi madre pues, ha sido todo para mi familia, para mis 2 hermanos. Ha sido la luz que nos ha guiado. Y bendito sea Dios, acaba de cumplir años y todavía nos acompaña en este mundo. ¿Qué es lo primero que piensas al despertar cada día? En agradecer. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, y ustedes son muy jóvenes, Ali y tú son muy jóvenes, pero se nos olvida que siempre hay alguien que tiene una carga más difícil. Entonces cuando tú vas manejando tu auto y ves al amigo que está vendiendo periódicos, al amigo que está limpiando los parabrisas, platicamos del tráfico de nuestra querida ciudad, ¿no? La verdad es que bendito sea Dios, tienes un auto, te puedes desplazar, puedes ir con tiempo. Mucha gente no tiene esos privilegios y yo creo que eso es parte de la explicación de por qué pasan las cosas que pasan. Hay que tratar de que esos privilegios también correspondan a una cantidad de personas mayor y que pues todos tengamos un bienestar que nos ayude a pensar en los demás.
José Antonio, es bien interesante porque pues desde niño tú te visualizabas enfocándote en todos estos temas financieros, en algún día pues ser vicepresidente, no sé, ¿pensaste en algún momento ese niño tenía esa visión de lo que iba a lograr hoy en día? Fíjate que, gracias por la pregunta, pero la realidad es que creo que lo que me ayudó de niño a dirigir mejor mi carrera era en definir rápidamente qué no quería hacer. Creo que el eliminar una serie de actividades y de funciones donde no te vas a estar distrayendo porque ya decidiste que tú no eres bueno para eso o por ahí no te vas a ir, pues te ayuda a concentrarte mejor. Ahora, algo que yo platico con frecuencia con mis hijos es la manera como yo decidí mi futuro versus la manera como ellos decidieron su futuro. La realidad es que les platicaba del tema de mi padre. Bueno, pues cuando mi padre fallece, 17, 18 años, tengo un aterrizaje forzoso y todos tenemos que pensar que tenemos que salir en la familia rápido. Entonces, como yo escogí mi carrera, fue abriendo un día el periódico y en ese momento, ahora ya ni siquiera hay periódicos en hard copy, ¿no? Uno que otro por ahí perdido, pero en aquel momento veías cuáles eran las posiciones que más pedían y encontré que era contador público. Y dije, yo lo que necesito es trabajo rápido y así escogí mi carrera, habiendo dicho que no necesariamente había otras profesiones que me gustaban. Mi madre hubiera soñado con que yo fuera médico, pero yo tenía claro que para medicina no era lo mejor. Y bueno, siempre quedan los sueños románticos que estoy seguro que ustedes han tenido y la parte artística es algo que también siempre me llamó la atención. Admiro a los amigos que pueden dedicar su tiempo a endulzarnos el oído con una buena voz y una buena guitarra, pero pues eso en ese momento no hubiera sido un lujo, ¿no? Oye, ¿y cuál fue la más grande lección que te dejó ser vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Juan Carlos, yo creo que me ubicó muchísimo. Me ubicó muchísimo porque yo trabajé en gobierno hasta muy recientemente, el año 2018 al 2021, y siempre critiqué mucho al gobierno. Pero cuando tienes una temporada por ahí, te das cuenta de que tus facultades y tus responsabilidades están muy acotadas y no puedes hacer más de lo que las responsabilidades de tu puesto te dicen. Por más que tengas muchas intenciones y tengas buenos deseos, no te puedes extralimitar de tu posición. Yo verdaderamente recomiendo a los jóvenes de todas las profesiones que si tienen la oportunidad trabajen en el gobierno una temporada, porque entonces te das cuenta de lo limitado que estamos cuando le pides al gobierno que haga algunas cosas para las que no está facultado hacer, y entonces mides mejor los perímetros donde la autoridad interviene y ya puedes saber dónde es la sociedad la que tiene que intervenir. Interesante. Oye, José Antonio, ¿y qué fue lo más duro de tu paso por Price durante más de 30 años? El momento de decir adiós, Wow. porque yo creo que nadie te prepara para el momento donde tu camino va por otro lugar y después de 33 años, pues llega un momento donde tú tienes que tomar otro destino y piensas que fuera, pues quizá ya no haya un mismo lugar. Y sabes qué, la realidad es que las aventuras apenas empiezan. Entonces, esto me quedó muy grabado, muy tatuado, porque hoy día los jóvenes tienen más movilidad y más flexibilidad laboral. Y yo creo que por más que quieras una institución, si tu vida te lleva por otro camino, es muy probable que en el otro lugar quizá no te paguen igual, quizá no te proyecten igual, pero vas a encontrar otra serie de satisfacciones que vas a decir, bendito sea Dios que me pasó esto. Sí. Yo creo que no tenemos que tener miedo de lo que nuestro destino nos presenta, porque es parte de nuestra formación y es parte de lo que hace que tú seas la persona que eres. Así que estoy verdaderamente agradecido con todo lo que me ha ido pasando en la vida. Que, fíjate, esto va muy de la mano cuando si se te cierra una puerta, tranquilo, espera los tiempos perfectos y van a venir mejores oportunidades. Y en tu caso pasa lo mismo, ¿no? Desafortunadamente se cerró ese ciclo y vas a comenzar otro. Y ese otro
te trajo muchísimas cosas buenas, tanto profesionalmente como personalmente. ¿Cuál sería ese momento o ese espacio que tú tendrías marcado que pudieras compartirnos el día de hoy, que cambió totalmente tu vida, José Antonio? Pues mira, yo creo que entender que la definición de oportunidades mejores es muy importante que tú, como ser humano, le des sentido. Porque quizá, te decía yo, en algún lugar puedes tener una excelente remuneración, pero es muy probable que tengas muy poca flexibilidad de tiempo. Sí. En un momento donde quizá tienes que ver por tus padres o por tu esposo, por tu familia, y es mucho más valioso para ti en ese momento poder estar con esta gente que quizá está en una situación difícil, que está recibiendo una remuneración sumamente cuantiosa. Entonces, la definición de mejor abarca el tener oportunidades para quizá hacer otros estudios, el momento, en mi caso, para poder hacer un libro, el tema de la flexibilidad. Sin duda me lleva a decirte que hoy día trabajo más que cuando estaba en PwC. Hay fines de semana donde estoy trabajando, pero tú ya eres el dueño de tu tiempo, sí. Y eso tiene un valor incalculable. Exacto. La realidad es que creo que esa flexibilidad te permite hacer otras cosas que cuando estás en otro momento, pues es muy difícil realizarlas. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Como consejero, para ti, ¿qué significa más allá del título? Bueno, hijo, eso que dices tú me encanta porque fíjate que tengo muchos colegas que siempre me preguntan ¿y qué es ser consejero? ¿No? ¿Y cómo llegas a ser consejero? ¿No? ¿Cómo es que tú terminaste de consejero? Para empezar, déjame decirte que tiene mucha responsabilidad lo que tú dices, porque tú puedes hacer que una empresa y todos los empleados de esa empresa tomen un derrotero que puede ser mucho más riesgoso, mucho más complicado y mucho más, ¿qué te puedo decir? Atractivo quizá desde la parte rentable, pero donde quién sabe si vas a dormir tranquilo con tu conciencia. Te voy a explicar un caso. Una fábrica donde tú puedes implementar inteligencia artificial y vas a cortar a cientos de trabajadores, pero esos trabajadores de alguna manera pues tienen familias y el emprendedor o el empresario no necesariamente lo va a hacer paulatino. Muchas veces el empresario es muy voraz y dice yo quiero los rendimientos ya, y entonces hay un costo humano muy importante versus el aconsejarlo para que lo haga paulatino o para que reeduque y vuelva a entrenar esa fuerza laboral para que hagan otras cuestiones. La realidad es que yo te puedo decir que yo tengo muy presente que todos tenemos 2 orejas y una boca, lo que quiere decir que tienes que oír el doble de lo que hablas, porque tienes que medir muy bien tus palabras, tienes que soportarlas muy bien, tienes que investigar, tienes que documentar, y ya que tienes todos los hechos amarrados, es cuando te puedes pronunciar, porque si no, puedes tener algunas imprecisiones que pueden ser muy onerosas. ¿Qué error has cometido del cual has aprendido más? Uy, esa pregunta me encanta porque de pronto cuando te va yendo más o menos en la vida piensan que nunca has cometido errores. Yo creo que es bien importante saber que te vas a equivocar y mucho, pero lo importante es saberlo reconocer, cortar tus pérdidas y levantarte lo antes posible. Porque solamente el que está sentado en su casa sin hacer nada, pues no se equivoca, pero tampoco se divierte, tampoco se desarrolla. Sí. Tienes que correr riesgos y muchas veces son riesgos que pueden estar más o menos medidos, pero te tienes que arriesgar en el mejor sentido de las palabras y tratando de documentarlo lo mejor posible y de estudiar la situación y el proyecto lo mejor posible, pero lo tienes que hacer. Y muchas veces no vas a tener toda la información. Entonces tienes que tomar decisiones. Yo lo que te quiero decir, Juan Carlos, es incontable el número de equivocaciones que he tenido, pero creo que a diferencia de algunos otros colegas, no te tienes que enganchar
ya con una solución y decir, aquí me quedo hasta que el barco se hunda. No, hay que tener la humildad para reconocer que falló, cortar las pérdidas y reconstituirte lo antes posible, levantarte y empezar otra. Muchas veces es más importante que tú tengas esa humildad para decir, ya vi que aquí ya no voy a poder sacar el proyecto, vamos a otra cosa, o vamos a transformar este proyecto, o vamos a incorporar otros jugadores y darle las gracias a otros. Es muy importante ser flexible hoy día. ¿Y cómo cambió tu visión del mundo de los negocios cuando trabajaste en Estados Unidos? Es una excelente pregunta. Fíjate que tenemos mitos y realidades de estar en los Estados Unidos. Y yo creo que hoy, con Trump a cargo y con toda la presión sobre los migrantes, se acentúa más. En algún lado, ustedes seguramente habrán visto, hay un programa que dice cómo vivir y hacer negocios en los Estados Unidos, como si fuera algo muy aspiracional. Yo lo veo muy aspiracional en el sentido económico, en el sentido de oportunidades de expandir tu negocio, sin duda. Pero sí es muy importante saber cuál es tu propósito en la vida. Claro. ¿Dónde vas a tocar más vidas? ¿Dónde vas a transformar más a tu sociedad? ¿Dónde haces más falta? Y la realidad es que esa economía es tan grande y tan asimétrica la nuestra, que siempre hay alguien que es el experto del tornillo de 3/4 y solo este amigo sale con el tornillo exacto para darle la vuelta. Pero si es de 4, ya no le toca a este, le toca a otro. Okay. En México no tenemos esas capacidades. En México te tienes que reinventar y aprender muchas cosas porque no necesariamente va a haber ese especialista o esa satisfacción en particular. Y eso tiene la creatividad y la innovación, la versatilidad y la mano de obra mexicana que muchas veces no nos la creemos, pero es sumamente apreciada. Entonces yo lo que te quiero decir es, no descarto el poder conquistar otros mercados, y el americano pues es sin duda el más atractivo, pero sí creo que en nuestro propio país hay un universo, hay un océano de posibilidades que todavía no terminamos de prospectar y de ver, y que yo creo que si tú aprecias otros valores en tu vida, pues los puedes compaginar muy bien, a pesar y los pesares. Tengo un muy buen amigo que es presidente de la MIB, que estaba el otro día platicando con el embajador de los Estados Unidos y le decía, el mejor empresario es el empresario mexicano, señor Johnson. Y se le queda viendo el señor Johnson, dice, ¿por qué dices eso? Porque desde que amanece, abre los ojos el empresario y comienza a decir, ¿y ahora con qué me voy a enfrentar? Un nuevo arancel, una marcha, un cambio en la tasa de interés, una devaluación o una revaluación, y la realidad es que llega a su empresa y no era nada de eso. Es un tema sindical, es un tema de los trabajadores, es un tema de una nueva iniciativa de ley. Ahora hay que darles más vacaciones, ahora hay que poner salas de lactancia, ahora hay que poner un larguísimo etcétera. No termina de recibir una serie de cambios, y el empresario mexicano es sumamente resiliente. Es un empresario que lo tiras, lo empujas y se levanta. Cosa que es maravillosa, pero también creo que platicando con varios de ellos, todos hemos nacido en las generaciones de las crisis. Entonces ya las crisis no nos asustan. En el 2018, 19, cuando entra AMLO y frena el proyecto del aeropuerto, hay compañeros economistas míos que estaban en Latinoamérica y me dicen, un proyecto de esa envergadura en otra economía hubiera sido un decrecimiento de 2-3 puntos del PIB, y en México no pasó nada. Y dices tú, sí, efectivamente nuestra economía es muy resiliente. Hemos estado acostumbrados a recibir golpes muy fuertes de cambios de timón y los hemos enfrentado con éxito. ¿Qué es lo que nos falta a nuestros empresarios? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Pensar qué vas a estar haciendo tú como empresario o tú como persona en los siguientes 10 o 20 años. La planeación estratégica es para lo que no estamos tan preparados, porque lo entiendo, estamos preparados para saber si vamos a seguir mañana. O sea, quién sabe si en una semana,
pensar en un mediano, en un largo plazo, se nos complica mucho. Tenemos que empezar a entrenarnos a ver a largo plazo. Muy bien. Muy buena respuesta. Gracias. Muy, muy buena. Y sobre todo mencionaste la humildad y el propósito, ¿no? Son palabras muy poderosas, pero cuando se llegan a tener altos puestos, y en este caso de una toma de decisiones también, ¿cómo compaginas la humildad con el propósito al estar en altos puestos de influencia, por ejemplo? Porque no hay que perder también como que muchas personas llegan a estos puestos y se dejan llevar, ¿no? Se ciegan. Pero desde tu punto de vista, desde cómo lo has vivido, ¿cómo has logrado llevar de la mano la humildad y el propósito? Fíjate que cuando estaba de socio en esta firma, pues teníamos cerca de 200 socios y a mí me tocaba ser el socio líder de clientes y mercados, es decir, tenía que ver con todos sus clientes y en todos los mercados o industrias. Y entonces yo platicaba con el que era mi socio director que realmente tenía yo a 200 vedettes, porque cada uno de ellos se sentía el más importante y sentía que su cliente era el más importante y que era urgente atender todas esas necesidades. Y bueno, sobra decirte que cada socio verdaderamente se sentía hecho a mano. Entonces, cuando tengo el cambio a la Escuela de Negocios del TEC EGADE, llego pensando que el mundo académico tendría que ser por mucho más asequible, más cercano, más flexible. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que los doctores también están hechos a mano. Entonces venía llegando de China un profesor que era el experto en ciencias ocultas y nadie en el mundo sabía más de ciencias ocultas que él. Tenías que tratarlo con toda reverencia. Y por otro lado estábamos contratando en ese momento a un ex subgobernador del Banco de México y también había que tener una sesión individual para explicarle al señor subgobernador que ya no era subgobernador, que ya no tenía todo su equipo de asistentes y de choferes y que ahora le iba a tocar dar clases y las clases iban a tener una longitud, iban a tener exámenes, tenía que preparar su clase. Sobra decirte que estaba pensando él, ¿y quién me va a ayudar a hacer todo eso, no? Cuando la realidad es que su vida había cambiado. Después de conocer a todos los doctores que me tocaron conocer, recibo la invitación de ir a trabajar al gobierno y la primera impresión que tengo es una cita en Palacio Nacional donde me dejan esperando cerca de 2 horas a que saliera el señor secretario y empezáramos la junta, ¿no? Entonces dices tú, no puede ser. Aquí todos están hechos a mano y todos son los más importantes del mundo. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Yo lo que te quiero decir es que con independencia del ámbito en el que tú te desempeñes, siempre te vas a encontrar a un personaje que siente que verdaderamente el mundo puede que ya no gire si él no se levanta. Y es muy importante que los tratemos de ayudar, porque la manera como esto fluye mejor, como todos trabajamos mejor, como todos nos entendemos mejor, es precisamente tratando de sumar. Y si tú piensas que tu parte es la más importante, pues es una falta hasta de respeto a la parte que tú también tienes que aportar. Entonces, detalles tan nimios como puede ser la extrema puntualidad, la extrema atención. Oye, a mí me encanta, y se lo digo mucho a mis hijos, el tema del celular, ustedes ahorita no lo están viendo, pero ya hay reuniones donde los jóvenes ni siquiera pueden dejar de ver el celular. Es una muestra de desatención. Lo que te quiero llevar
es que la humildad se demuestra de muchas maneras, siempre dándole el privilegio a la otra persona por su valía. Sí, que de repente pasa esto, están en cierto puesto, desafortunadamente se les termina, y me ha pasado, he tenido conocidos que tienen altos puestos, de la noche a la mañana se les termina y todavía siguen viviendo con esa idea de que pueden seguir siendo las mismas personas. Y no, y como lo mencionas, hay que brindarles ayuda o cómo podría ser el término adecuado de poder decir no, ya no estás viviendo en esta burbuja y ni modo, pasa, porque así como estás arriba también puedes caer, Sí. ¿no? Sí, fíjate que algo que me sucedió en la escuela de negocios es que muchos llegaban a estudiar su maestría porque se estaban reinventando. Habían tenido puestos de dirección importantes y entonces de pronto el corporativo se había vendido, habían cerrado, entonces él estaba en este cambio de carrera. Primero que nada hay que entender que muchas veces haces las cosas bien y quizá terminen corriéndote o despidiéndote. Y muchas veces haces las cosas mal y te siguen aguantando. Entonces es muy importante que tú seas muy sincero contigo mismo del esfuerzo que estás llevando a cabo. Porque cuando lo estás haciendo mal y te están soportando, va a llegar un momento donde te van a decir hasta aquí. Pero cuando te corren y hiciste las cosas bien, tú debes de mantener tu seguridad para poder enfrentar otros retos con la satisfacción de que lo sabes hacer muy bien. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el triunfo o el fracaso son dos impostores que son primos hermanos. Y lo que tú tienes que tomar es la enseñanza para que puedas seguir adelante con mayor éxito. Y caigo al tema de los consejeros hoy día. Los consejeros que me llegan, muchos son exdirectivos de corporativos de muy alto nivel que han tenido experiencias valiosísimas y cada uno de ellos atesora algo con lo que te puede ayudar. Entonces es muy importante que cuando estos señorones ya no lo son, no por eso cortemos las alas, porque muchas veces tú buscas al del puesto y no buscas exactamente al de la experiencia. Y la gente que ha solucionado estos problemas, que trae las cicatrices a flor de piel, nos puede enseñar muchísimas cosas. No hay que perder esa oportunidad. José Antonio, eres especialista y tienes mucho conocimiento en varias cosas, pero una de las que eres experto es en gobierno corporativo. Y platícanos qué es, cómo funciona y cómo ayuda a una empresa un gobierno corporativo. Mira, yo creo que hoy día, sobre todo en México, tenemos muchas empresas familiares que tienen que hacer una transición generacional. Y si no ayudamos a que la hagan de manera ordenada, vamos a perder muchísimos recursos y vamos a tener un cambio estructural en las empresas que son tan importantes para nuestra economía. Una economía es tan importante como las empresas que lo representan. Entonces te comento esto porque, para darte un parámetro, la empresa más longeva que tenemos registrada en el colegio es un restaurante de comida japonesa en Kioto que tiene 800 años. Wow. 800 años ha pasado de generación en generación y obviamente tiene mucho éxito por su larga trayectoria, pero también por el cuidado y la reverencia que ponen a cómo sirven, ¿no? Entonces, a lo que voy es un gran ejemplo. En Alemania hay empresas medianas y pequeñas que pues han cumplido ciclos de 400, 350 años. Y entonces volteo a nuestro querido país y pues precisamente esta semana fue el festejo de los 100 años del Banco de México. Imagínate, nuestro Banco Central apenas cumplió 100 años. Wow. O sea, somos un país, si tú lo ves comparativamente en muchos renglones, relativamente joven. La empresa más longeva de nuestro país es el Nacional Monte de Piedad, que tiene 250 años y que se fundó antes de que existiera este país. Okay. Entonces, lo que te quiero decir es que fuera del Monte y fuera de algunas otras empresas como Banjico, muy pocas tienen 100 años. 85 años, 50 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que son empresas que crecieron con el impulso del patriarca. En muchos casos el patriarca
todavía vive y pudo hacer la sucesión con sus hijos. Y ahorita estamos en el momento donde los hijos están en el proceso de pasárselo a sus hijos, es decir, a los nietos del patriarca. Y me decía uno de estos patriarcas que me encantan, ¿no? Dice, mira, yo puedo poner en orden a mi familia para que todos hagan lo que yo digo, estén de acuerdo o estén en desacuerdo. Ya cuando yo ya no estoy en la empresa, cuando ya estoy retirado, mis hijos como quiera le hacen caso, o por el cariño a la mamá o por el cariño que tuvieron al papá, para continuar trabajando en equipo y lograr mantener lo que es el patrimonio, pero también lo que es la historia familiar. Pero cuando ya llegan los nietos, los primos entre sí ya les vale gorro. Entonces ya la relación es mucho más tensa, la relación es mucho más complicada, ya hay nueras en medio, ya hay una serie de terceros actores donde dicen, oye, pues quién sabe cómo va a terminar esto de la empresa, pero tú tienes que ver por tus hijos y entonces diles que de una vez haya una decisión, que nos den lo nuestro y ellos lo suyo, o fulanito que es tu hijo ya no quiere seguir en este negocio porque es muy aburrido, ahora quiere uno de criptos o quiere uno de fintechs. Entonces, lo que te quiero decir es que la presión para llegar a la tercera generación es muy difícil y muy traumática. Entonces, es el momento para decidir si esa empresa comienza a institucionalizarse y a profesionalizarse y trae a terceros que les ayuden a continuar, quizá hacer alguna colocación privada restringida, quizá llevarlos a bolsa, para que sean otros los actores que sigan manteniendo la sostenibilidad de la empresa y esta se perpetúe con independencia de las problemáticas familiares. De eso, en principio, te diría la empresa familiar es el gobierno corporativo. Si ya me meto a otros esquemas, Juan Carlos, pues ha habido muchos deslistes de empresas en bolsa. Y yo siempre mantengo que el problema del gobierno corporativo es que si tú lo quieres tomar como receta de cocina, lo que vas a hacer es una burocracia pavorosa, porque te vas a llenar de una serie de temas y de consejeros para cumplir con ciertas leyes y regulaciones que no necesariamente te van a aportar valor. Okay. Lo que necesitas es precisamente manejar un gobierno corporativo con base en los incentivos adecuados y en esa manera poder añadirle valor a la empresa. Hace un momento te platicaba yo de las experiencias que he tenido con la parte de inteligencia artificial últimamente, que es el sabor de moda, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que hay dos visiones que son encontradas. Una, de unos empresarios muy humanistas que dicen, ¿sabes qué? Ya no le llamen dirección de recursos humanos. Porque además la dirección de recursos humanos es la que más nombres ha cambiado, ¿no? De pronto en algún lado le llaman talento, en el otro lado le llaman talento y cultura, en otro lado le llaman capital humano, pero como quiera que sea, es recursos humanos. En algún lado, inclusive estos empresarios humanistas dijeron, llámenle dirección de la persona. Okay. Dice, porque realmente aquí lo más importante es la persona. Bueno, pues esta semana, con el grupo de consejeros que se dedican a temas de recursos humanos, salió el tema de un consultor mexicano que está en una empresa en Singapur y que nos compartía que allá ya están en otro estadio. Entonces la Comunidad Europea ya modificó sus reglas laborales y lo que definió es que en el puesto de jefe deberá de ser un humano, pero abajo puede ser un humano o puede ser un robot o puede ser otra solución digital. Entonces, lo que te quiero decir es que los retos que estamos enfrentando son sui generis y la disrupción que estamos viendo en las cadenas de trabajo, la presión que está habiendo para la sistematización de los trabajos, sobre todo aquellos que pueden ser replicables por inteligencia artificial, es muy alta. Y cerraba este especialista. En este lugar ya le llaman recursos, ya ni siquiera es recursos humanos, porque maneja a los humanos y a los tecnológicos. Y en muchas de estas empresas ya juntaron recursos y tecnología, porque es a través, o recursos e informática,
porque las soluciones las tienen que dar conjuntamente, las tienen que dar en un mismo ente. Entonces, te estoy tomando un filón nada más de la ecuación. Imagínate todos los que puede tener la empresa, y es así como debemos de analizar cada parte para que la empresa tome una sabia decisión. Oye, José Antonio, y hablabas de generaciones, pero cuando eres el que construye los cimientos de ese negocio, ¿cuál es el mejor momento para hacer un gobierno corporativo? O ¿cómo lo mides ese momento? ¿Cuando facturas X cantidad de dinero? ¿O cuando tienes X cantidad de recurso humano? ¿O cuando tienes X cantidad de años? ¿O cuando tienes X cantidad de sucursales? No lo sé. ¿Cuál es el mejor momento? ¿O cuál es la fórmula para saber cuál es el momento para dedicarle a hacer un gobierno corporativo? Porque tú sabes, cuando nace una empresa, pues lo que te importa es vender, porque si no vendes no hay gasolina, ¿verdad? Y luego ya te das cuenta que ya no puedes vender solo tú, porque si no ya no te alcanza el tiempo para planear, para hacer estrategia, para abrir nuevos productos, nuevos mercados. Y entonces tiene que pasar un tiempo determinado para ya pensar, si es que piensas en un gobierno corporativo, porque hay muchos empresarios que ni siquiera lo piensan, ¿verdad? Y sí, fíjate que hace un momento tenías tú la remembranza de los tiempos de la pandemia. Sí. Te platicaba yo de ciertos empresarios que son los patriarcas y que están viendo cómo incorporan a sus hijos al negocio. Y curiosamente, saliendo de la pandemia, encontré a varios de los empresarios cercanos en sus 60 medios, 70 bajos, que querían ya implementar gobierno corporativo, porque durante la pandemia se dieron cuenta de que pudieron haber tenido una afectación mayor, que les hubiera costado la vida y que quizá eso hubiera colapsado al negocio, porque no habían preparado a la empresa para que tuvieran esa sucesión. También te confieso que de estos 3, 4 casos que nos citaron para analizar su tema y ver cómo hacer la transición, de pronto hubo cancelaciones de citas porque ya lo habían pensado mejor y todavía podían aguantar otros 2, 3 años, ¿no? Entonces, les cuesta mucho a los empresarios soltar. Okay. Por eso es que tu pregunta de ¿en qué momento? La realidad es que es un momento donde tiene que tener el empresario plena conciencia. Okay. No es tanto un tema del tamaño de la empresa, porque te platicaba hace unos momentos que el tema de la resiliencia está ahí, pero el tema de la planeación no. Entonces, desde que el negocio no es tan grande, tienen que verse en 10 o 15 años y construir los cimientos de la casa como la casa que van a tener en 10 o 15 años. Si tú, imaginando que ustedes son mis hijos, están trabajando conmigo, la relación y la obediencia va muy implícita en el día con día. Uh-huh. Y te comento esto porque verdaderamente yo pienso que la misión de la empresa familiar es tan bonita porque te permite estar trabajando con tu padre, con tu madre, con tus hermanos en una aventura que se llama empresa. Pero cuando ya llega el momento en que pues esto tiene que cambiar, es importante preverlo cuando todavía somos familia, cuando ustedes y yo podemos tener el mapa aquí. Pero si tú ya te casaste con una persona que en principio no me gustaba mucho y que además es un poco, ¿qué te puedo decir?, poco armoniosa y siempre te está diciendo que veas por ti, que ya tu papá tiene bastantes recursos, tu hermano siempre es el favorito
y sigue con ese mensaje diciéndote que tú mereces una posición mejor que te abran tu empresa por separado y que dejen a tu hermano con tu papá, etcétera, etcétera. La relación familiar cambia mucho. Entonces hay que hacer esto antes de que lleguen otros actores y que se vea contaminada esta relación. Y si ya tienes hijos, pues se va complicando más, y si esos hijos crecen, todavía más, porque vas a querer meterlos a la empresa también, y entonces ¿por qué tú tienes ciertos derechos y por qué ella no? Es bien importante que lo puedan hacer en un momento de plena libertad de la decisión y de la estructuración de ese negocio. Ahora, muchas veces no es así. No hay un tiempo perfecto. Y quizá tú ya tienes a tu esposa y tú ya tienes a tu esposo y a tus hijos y ya están grandes y ya hay pleitos y no lo he hecho antes, pues es el momento de hacerlo, porque siempre va a estar más difícil después. Claro. Entonces yo te diría que lo antes posible, porque es parte de los planos de la casa que quieres construir en un mediano o largo plazo. Muy bien. Algunas prácticas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que te gustaría que México adoptara en este tema en materia de gobernanza. Mira, hay uno que con frecuencia me toca, que es a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie. Y que también, perdón que te interrumpa, también muchos empresarios ven como que la regulación como algo negativo, como un obstáculo, y se complica mucho. Sí, Ale, sí. Y yo no te voy a cambiar el chip de que es algo agradable pagar impuestos. No lo es. No lo es. Pero sí tienes que contemplar que en el esquema empresarial hay un accionista al 30% que no está ahí, no lo estás viendo, pero lo tienes que contemplar en la distribución, a fuerza. Yo sí creo que hay un tema cultural donde echamos siempre el balón a que, pues es que para qué pago impuestos si el gobierno no hace nada, todos se lo transan, todos se lo llevan. La realidad es que yo creo que por un tema de responsabilidad civil tienes que cumplir con esos esquemas. Además, la otra es que siempre dices, ay, es que en otros lados pagan menos impuesto. Habrá que verlo, ¿eh? Yo he estado trabajando muy de cerca con fiscalistas toda mi vida. Yo te puedo decir que la fiscalidad española es durísima. Te puedo decir que la fiscalidad americana es muy interesante porque bajan su tasa corporativa, pero tienen otros impuestos estatales y municipales y al final por ahí terminas con la tasa similar, etcétera, etcétera. En otros lugares ya hay impuestos sobre herencias, en otros lugares hay sobre las plusvalías, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que te quiero decir es, sin duda, es válida una planeación financiera. Sin duda no hay que dejar dinero sobre la mesa, pero siempre hay un esquema legal que tienes que respetar, que tienes que contemplar, porque cada día va a ser más difícil que tu socio del 30% se quede quieto. Lo vas a tener mucho más injerencista. Entonces es mejor que desde ahorita ya tengas tus cajones en regla. Hay una serie de temas que tienes que prever, por eso la planeación fiscal se me hace una palabra que ha caído un poco en un ámbito peyorativo, pero sí tienes que saber cuándo vas a hacer inversiones, qué tipo de inversiones vas a hacer, si estas son deducibles o no son deducibles, qué topes son los que tienes, o sea, eso se vale y es muy importante que la empresa le dé esa pausa para que sea sostenible en un largo plazo. Sí. Ahora déjame moverme a otras contribuciones como pueden ser las ambientales, porque pues ya también hay impuestos a distintos recursos. Con el tema hídrico vamos a tener más impuestos ambientales en distintos estados. El tema laboral, la carga social va a ir subiendo y aún así yo estoy seguro que los negocios pueden ser sumamente rentables en nuestro país. ¿Cuál es el mayor reto económico de México en este momento? Mira, yo creo que el mayor reto económico es el crecimiento. No podemos tener una economía que básicamente va a estar estancada y que ha estado estancada en los últimos años también. México tiene que tener tasas de crecimiento mucho más altas. Yo creo que tenemos el caso de algunos países asiáticos, Vietnam, Corea, etcétera,
tasas del 5 o 6% son las que necesitamos para que haya un bienestar, y yo creo que las podemos tener si tenemos las políticas de inversión adecuadas, las políticas económicas adecuadas, las políticas de atracción, de fomento a la innovación, de la transformación de nuestra economía. Yo creo que en el país todavía nuestro bono demográfico, y ustedes dos son muestra de ello, es algo que nos hace ver sumamente atractivos y que podemos aprovechar para los siguientes 20 años. Entonces yo te quiero decir que tenemos que ser mucho más creativos en esquemas de inversión para las empresas. Te decía yo de las colocaciones privadas restringidas. Yo creo que eso para las empresas pymes y MIPYMES puede ser una gran oportunidad. Y yo creo que la banca misma, que en los últimos 20 años ha tenido récords de utilidades, tiene que balancearse en los esquemas de financiamiento para que las empresas puedan tener una palanca que les apoye, porque al final del día todavía hay pocos incentivos para las empresas formales, y por eso es que tenemos muchas en la informalidad. José Antonio, ¿hacia dónde va el sistema financiero mexicano en los próximos 10 años? Pues mira, esa pregunta también se me hace bien interesante, porque cambiamos de presidente de la Comisión Nacional Bancaria hace pocos días, y yo hacía un repaso de las tareas que debería de emprender, y hemos tenido varios jugadores que se han afectado. Entonces, sin duda es muy importante que haga el core la comisión, que es la supervisión, pero también creo que hay un componente muy importante, que es el fomentar innovación a través de la regulación. Y pues ustedes han registrado la entrada de varios nuevos bancos y de varias fintechs, claro, y de varias entidades que de alguna manera han favorecido la inclusión financiera, sobre todo de jóvenes. Yo creo que este mercado se está transformando en las preferencias del consumidor. Yo creo que hay una situación tecnológica que sigue revolucionando de una manera impresionante esta industria. Yo creo que los bancos tienen el enorme reto de no provocar insatisfacción, pero también brindar seguridad a los usuarios. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Un gusto estar contigo, Ale, un gusto estar contigo, Juan Carlos. Gracias por la invitación. A ti, José Antonio, mucha información de valor y te agradecemos. Así que, bueno, pues en Inversiones y Negocios nos vemos en un próximo capítulo aquí en Telefórmula.